Amén. Dice así la palabra de Dios, bajo la autoridad del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu Santo. Y entraron en Capernaum, y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba, y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con un espíritu inmundo, que dio voces diciendo: ¡Ah! ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús, reprendiéndolo, le dijo: cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen. Y muy pronto se difundió su fama por toda provincia y alrededor de Galilea. Palabra de Dios para usted y para mí. Tome su asiento y nos vamos a ir como medio rapiditos. Quizás muchos están desesperados, pero ya saben que cuando a mí me toca y me toca el lugar, pues yo le tomo 2 horas, así es que póngale pausa a su reloj. Si quiere salir a la misma hora o salir corriendo ahorita mismo, póngale stop a su reloj y va a salir a la misma hora que lo paró. Y que no corrió el tiempo, ¿verdad? Pero no. Vamos a ver la escritura de Dios, mis hermanos, con el detalle que el Padre solamente tiene, con ese toque que Dios le dio a su palabra, especial y sin igual, como ningún otro libro puede sustituirla. Por eso es que hoy le titulé a la prédica de hoy: propósito, autoridad y doctrina. Propósito, autoridad y doctrina. Y no es el propósito en mí, no es la autoridad en mí, no es la doctrina mía. Es el propósito de Dios en la vida de Jesús, es la autoridad que Jesús vino a dejar clara, y fue su doctrina, el corazón del evangelio, que es el que debemos seguir manteniendo vivo y sin mancha. Vivo y sin mancha. Hoy en día estamos viviendo tiempos y nos han tocado y nos están tocando viviendo tiempos bien diferentes a los tiempos antiguos. Tiempos en los cuales hay mucha tristeza, mucho dolor, mucha ansiedad, mucha amargura, mucha queja, mucho descontento, mucha depresión. Y sabe que, mi amado hermano y hermana, tanto lo podemos ver dentro de la iglesia como fuera de la iglesia. Es como una epidemia que ha venido a adormecer, a entretener, a circular entre ti y entre mí para decir que todo eso hay control. Pero déjame decirte, es un buen tiempo en el cual el cristiano y la cristiana deben de decir: pero hay una verdad más grande que esa depresión, hay una verdad más grande que esa tristeza, hay una verdad más grande que esos poderes infernales que a veces nos atacan. La escritura de hoy nos habla de una situación tan, le podemos decir, tan anormal y a la vez tan normal. No sé cuántos se han fijado en las historias de Discovery Channel que pasan, que hay fantasmas o demonios, incluso hay actrices o hay gente que puede en el público y hace estas, ¿cómo se les dirá? Escenas, gracias hermana, escenas donde hay demonios y hacen exorcismos y que el demonio no se va y que llega otro y que no se puede, y invocando diferentes fuentes de demonios o diferentes espíritus según sale ese demonio.
Pero yo le creo a la palabra de Dios. La palabra de Dios nos dice que solo Jesús tiene autoridad. Y solo Jesús vino y dio autoridad. Y ¿sabes qué, amada iglesia? Mirando todo esto, yo digo y me pongo a pensar, nosotros como iglesia no podemos tener un punto de reunión donde le hablemos a tu dolor, donde le hablemos a tu conflicto, donde le hablemos a lo que tú estás sucediendo, sino te tengo que hablar a tu pecado y a mi pecado. Porque hoy muchos le predicamos al dolor, muchos le predicamos a que tu autoestima suba, muchos le predicamos a que tú eres valioso y valioso, pero no confrontamos directamente que tú y yo estamos así por el pecado. Cuando Jesús llegó, Jesús no es como lo pintan. Jesús será empoderado del Espíritu Santo con el poder y el vigor del Dios mismo en la tierra. Por eso es que cuando Juan Marcos escribe este evangelio, deja resaltados los puntos de los milagros que acontecieron en el tiempo que Jesús estuvo en este periodo de tiempo en la tierra. Y deja tanto alusión a que nosotros podamos ver que Cristo Jesús tiene solamente la verdad, la doctrina y el propósito. La autoridad le pertenece a Él. Hoy en día la iglesia podemos estar flaqueando porque nos estamos acomodando a diferente fuente de doctrina errónea o a diferente manera de ver la escritura por la lástima que te tengo. Te tengo lástima, pero no me das compasión. Jesús vino a que la gente no le diera lástima, sino que Jesús tenía compasión. ¿Qué es la diferencia? Jesús trataba directamente con la situación y no le sobaba el problema, ni le redondeaba, ni le buscaba por dónde empiezo, porque si se lastima se va a ir. No, amado hermano, Jesús iba al punto, al grano inmediato, para decir que solamente a través de Jesús el ser humano puede ser libertado y libertada. No hay otro mediador, no hay ídolos, no hay otras personas, no hay otros medios que el ser humano pueda ser libre, más que Jesús es quien nos hace verdaderamente libres. Y eso no lo dice cualquier libro, lo dice la palabra de Dios. Cuando muchos han venido a quererla quitar, la palabra de Dios sigue relumbrando y sigue diciendo: yo soy la verdad, porque sin ella no hubiera ni gobierno terrenal, ni hubiera familias, ni hubiera nada, ni existirías tú ni yo, porque la verdad es la palabra y la palabra es Jesús, y Jesús es el corazón del evangelio. ¿Cómo vamos a evadir esa verdad? ¿Cómo no le voy a decir: Señor, yo estoy mal, ven y de verdad cámbiame esa tristeza, cámbiame esa ansiedad? Y tú te dirás: pero ¿por qué si voy cada domingo, cada miércoles, cada momento a la iglesia y yo sigo así? Los demonios también tienen fe. Escucha. Los demonios tienen fe, pero odian a Jesús. No hay ni una fibra en su ser que admiren a Jesús, pero están ahí porque Satanás los coloca como partes estratégicas para cumplir el propósito en una congregación. Vamos a la escritura. Dice la escritura, mi amado hermano, que cuando Jesús comenzó su ministerio, Jesús, para decir que Él era mismo Dios encarnado en Jesús, tenía que dar evidencia, tenía que dar identidad. Y cuando Jesús fue bautizado por Juan, ¿quién descendió? El Espíritu Santo. Y la voz del Padre dijo: este es mi Hijo,
en el cual yo me complazco. A Él oír. En otra versión, a Él obedecer. En otra versión, a Él escuchen. Después de allí, el Espíritu Santo lo lleva al desierto. Porque acuérdense, el príncipe de este mundo estaba ahí, era Satanás. Y lo llevó al desierto para ver si Jesús iba a ser capaz de mantenerse en el propósito que Dios le dio, de venir a comprarnos a través de esa cruz donde derramó su sangre para la salvación de la humanidad. Y Satanás no es tonto, porque conoce la palabra. Era un ser celestial con autoridad y poder que Dios le dio en el cielo. Conocía lo que el corazón del Padre tenía. Conocía lo que Jesús hacía. Y entendía quién era el poder del Espíritu Santo. Por eso es que Dios Padre pone a Jesús en el desierto para ser tentado. Y lo tienta con 3 tentaciones que tú y yo a veces no logramos pasar. Y lo tienta primero, si eres el Hijo de Dios, la duda, cambiando la media verdad. Si eres el Hijo de Dios, dile a estas piedras que se conviertan en pan. Hambriento Jesús de 40 días y 40 noches de no comer ni beber. Tú y yo ni los domingos podemos ayunar porque la tripa ya nos come la una, la otra. Tú y yo ni siquiera podemos ayunar un día en oración e intercesión porque nos cansamos, porque las rodillas nos duelen, porque tengo que tomar medicamento. Por X o Y razón no hacemos la voluntad del Padre. Y Jesús mismo le contesta con la palabra. Porque Satanás sabe más palabra, escuche bien, y siempre se lo voy a decir, más palabra que usted y que yo. Satanás puede saberse la Biblia al derecho y al revés, porque era un querubín. No es como lo pintan, con cuernos y cola. Era lo más precioso que había en el cielo. Por eso es que le tuvo celos a Jesús, porque Jesús era el más hermoso de los hijos de la creación. Y los celos comenzaron a invadirle el corazón. La envidia le empezó a ganar y el orgullo lo arrojó al infierno. Por eso, amado hermano y amada hermana, tú y yo debemos de estar, aunque un verso me lo sepa, con ese me voy a defender, pero que ese verso lo sepa vivir. Porque muchos podemos estar en la congregación, pero podemos parecer el endemoniado impuro o el espíritu impuro. Conozco, pero no me someto. Y dice ahí que después Jesús lo tentó, el diablo lo tentó. Lo llevó a la alta ciudad y le dijo: mira, es que sí fue bárbaro, ¿verdad? Yo digo, a veces el diablo es tonto, porque cae y se enreda en su propia trampa. Cuando se encuentra un verdadero hijo y una hija de Dios, pero cuando se encuentra uno que de verdad va a trapear con él, o sea, mejor ni se le acerque, hermano y hermana, porque el demonio sabe defender su territorio. Y Jesús, lo podemos ver, Jesús y el diablo estaban en batalla. Pero es que Jesús venía con la autoridad para quitarle el dominio. Eso es lo que admiro de Jesús. Hasta aquí, como le decimos los mexicanos, hasta aquí llegaste, chancla, porque te acabaste. Y aquí podemos ver estos dos reinos. Satanás era el príncipe de todo el mundo, porque Padre Dios lo arrojó y no le perdonó ni a él ni a la tercera parte de ángeles que se trajo del cielo su mal comportamiento. Dice, esos ángeles caídos Dios no los perdonó. Y qué privilegio tenemos aquellos que confiesan a Jesús con su boca,
dice que somos perdonados. Por eso es que el demonio anda detrás de nosotros como león rugiente, mirando cómo nos puede devorar, porque él ya no va a poder subir, pero tú y yo sí lo vamos a hacer con la ayuda del divino Espíritu de Dios. Y esa es la bendición tuya y mía. Y por eso es que debemos de mantenernos, mi hermano, en el propósito que Dios nos llamó. Y por eso le dice, yo te daré, si tú tírate abajo. Vuelve y le cito otra escritura. A ver, mira toda la ciudad. Y mira que está bien alto. Pero la palabra dice que si tú te tiras, Él mandará a sus ángeles. Fíjate que Satanás no le llama a Dios Dios, solo los demonios. Y ahorita vamos a ver eso. Satanás no puede nombrar el nombre de Dios. Le dice, Él mandará a sus ángeles a cuidarte y que te levanten. Ay, Satanás tan menso, ¿verdad? Yo digo, cuando yo leo esta palabra me emociona porque, hermano, ¿cuántos de nosotros a veces por hacer una travesura, una trampa, no caemos en nuestra propia red? Parecemos Satanás, no hemos aprendido, en serio. Y dice, y después le da la tercera. Lo lleva a la ciudad, le enseña todos los reinos, pero quería algo a cambio. Mira la vanidad del ser humano, nuestra idolatría por lo material puede quedar allí. Donde dice, si mira, tú me adoras, si tú postrado me adoras, yo te daré todos los reinos del mundo. Mentiroso. Una, no le pertenecían. Dos, no tenía autoridad de darle a Jesús nada. Y tres, le fue contestado con la escritura: apártate de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y solo a Él te rendirás. Escucha, iglesia, si te estás postrando ante ídolos, ya sea de imágenes o sea de lo que tú puedes ver superficial, o ídolos en tus trabajos, o ídolo en el ser humano, estamos mal ante el Señor, creador y formador de todo el universo. De todo el universo. Por eso es que me encanta cuando después de esto Jesús sale y sencillamente el diablo se va. Por un tiempo, cuando se ve perdido, sale como con la cola entre las patas, ¿no? Como dicen esos perritos, salen con la cola entre las patas. Por un tiempo. Y dice el versículo 21, y antes de llegar al 21, empieza Jesús a reclutar gente. ¿Para qué? Venció al diablo en esa tentación. Ahora voy a reclutar gente para que me vea lo que yo hago y puedan servir cuando yo no esté. Y a los primeros que llamó fue a Simón y a Andrés, y a Jacobo y a Juan. Y allí entró inmediatamente a Capernaum, la ciudad natal de Pedro, en donde Jesús casi tuvo toda su actividad de estos milagros. Y hermanos, me encantaba tanto, porque dice que la región de Capernaum era la más grande y estaba a las orillas del mar de Galilea. Imagínate, en esa ciudad tan grande había judíos que eran exorcistas. Pero esos exorcistas pues siempre son un fraude, porque de todas maneras todo aquel que invoca a otro Dios que no es Dios, o mete otras cosas, involucra otras, ¿cómo se les dice estas? Todo eso, hermano, pero ¿cómo se le llama en conjunto? Cultos diferentes, pues no sale el demonio. El demonio se va y vuelve a traer más. Y escuche bien esto: ellos pensaban que el demonio salía a través de sus conjuros. Gracias, ya me acordé. A través de sus conjuros. Pero hoy, amado hermano y amada hermana, hemos podido ver que hay mucha gente que vitupera el evangelio, porque tú y yo no tenemos autoridad ni de sacar al demonio.
El demonio tiene que huir al momento que a ti te ve y a mí me ve, si tú y yo practicamos la verdad. Tú y yo no tenemos ni que hacer esfuerzo en nada. El mismo demonio va a estar en contra tuya y va a empezar a gritar y va a empezar a decir cosas negativas tuyas y cosas malas tuyas. Pero porque él no está en la verdad. Y aquí yo podía analizar. Dice que llegó Jesús y Jesús era un cuidador hasta del sábado, del sabbat. Y se fue a la sinagoga. La sinagoga es como un templo, una reunión donde se reunían, pero aquí no se reunía todo el pueblo. En estas sinagogas solamente se reunían los que estudiaban los profetas y los que estudiaban a Moisés. No cualquier tipo de gente era apta para infiltrarse ahí o meterse ahí, porque cuando les tocaba hablar de la escritura, pues tenían que ser personas competentes y no cualquiera. O sea, que estaban puro docto de la ley. Imagínense, puro maestro de la ley. Y a saber cuánto tiempo estaba este espíritu inmundo allí y estos no lo pudieron descubrir. O estos no lo pudieron detectar. Yo le pregunto a veces a la iglesia cuando doy la clase de guerra espiritual: ¿tú conocerías cuando un satánico se siente en un lado tuyo? ¿Reconocerías si un brujo viene y se sienta a tu lado? No, ¿verdad? Muchos dicen que no. Pero yo te digo que cuando Cristo te dé el poder y te tiene en autoridad, porque tú eres disciplinado y disciplinada en la escritura, Él te lo va a mostrar. Y tú no vas a necesitar ni de gritar ni de nada. La persona misma va a huir. Y ella misma, aunque haya guerra así como Jesús y Satanás, pero tú vas a ganar, si es que te mantienes en la verdad. Y dice ahí en el verso 22, dice que cuando Jesús, entró, enseñaba con autoridad y no como los escribas. Yo dije, ¿qué es autoridad? ¿Por qué esa palabra? ¿Por qué no le amplió más la Biblia para conocer más? Y me fui en búsqueda de esa palabra. ¿Y sabes qué es lo que dice la escritura? Y la misma palabra y los teólogos en la escritura, que Jesús hablaba de corazón, que Jesús les hablaba lo que Él sabía de su Padre, que Jesús mismo era la palabra para venirlos a liberar. Al contrario de los escribas y fariseos. Los escribas estaban enfocados solo en estudiar ciertos profetas, y allí su religiosidad y su conocimiento se basaban solo como en una entretención. Pero Jesús no. Por eso es que la admiración de tanta gente hacia Él era tanta, que decían, ¿por qué habla como que tiene autoridad? ¿Qué doctrina es esta? Estaban acostumbrados a la doctrina estaban acostumbrados al exorcismo. Y ahora viene el milagro más grande que Jesús hace en ese momento. No porque Jesús vino a lucirse con los milagros, sino porque era necesario que Jesús diera evidencia de que Él ya estaba fungiendo en el reino de su Padre. Cuando dice que llegaron estos ahí, inmediatamente el espíritu inmundo que estaba ahí, traducciones diferentes dicen espíritu impuro o espíritu malo, inmediatamente le gritó. ¿Cuánto tiempo? Yo es lo que digo, ¿cuánto tiempo esta persona estuvo en la sinagoga reunido o iba y venía, pero estaba poseído? Esto me recordó a un tiempo atrás que una persona se me acercó y me dijo: hermana, esta hermana está hablando en lenguas tremendo y todo esto. Pero como yo soy bien curiosa, voy y me acerco.
Y yo oro al Señor y le pido el discernimiento al Señor, y después le digo a la hermana: hermana, esas no eran lenguas, ese es un espíritu inmundo que carga. Es un espíritu inmundo que carga. Me hizo recordar también la señora que nos mandaron, la alta bruja aquella que nos mandaron a la iglesia, y que hubo también combate, ¿se acuerdan? Pero que Cristo ganó, Cristo triunfó. Y ahora yo digo: Padre, así habemos estado. Satanás ya no se va a preocupar por muchos lugares. Satanás no se preocupa por muchos lugares, porque en muchos lugares no hay oración, ni hay verdad. Satanás se preocupa por aquellos que llevan verdad, que llevan a las vidas a liberarse, y no a predicarle a los conflictos y a los problemas, sino a afrontarlos con la verdad. Señor, si tú quieres ser libre, tú quieres ser libre, mujer, mira, solamente en la verdad de Cristo vamos a poder ser libres. En otro no hay salvación, ni hay libertad. Ni aunque lean las manos, ni el tarot, nada de eso puede venir a decirnos cuál es nuestro futuro, ni tu presente, porque no lo conocen. Te atrapan con engaños y mentira. Cuando Jesús entra, el demonio inmediatamente grita. Imagínate ese grito de ese demonio: ¿qué tienes con nosotros? ¿Ya viniste a terminarnos? Mira el testimonio de los demonios, hermano. Yo sé quién eres, el Hijo del Dios Santo. Acuérdense que estos demonios estuvieron con Dios y conocen el misterio de Dios. Y tú y yo, amada iglesia, fuimos llamados para conocer también ese misterio, pero en plenitud de vida eterna. No te duermas. A lo mejor ese espíritu inmundo está terminando con tu familia, con tus hijos, porque los dejas hacer lo que les dé la gana. Tu esposo y tu esposa hacen lo que les dé la gana. Tú y yo no nos sometemos ni a Dios, ni a las leyes terrenales, ni al pastor que tenemos, ni a ningún líder. Estamos teniendo espíritu inmundo, que después de que se van en alaridos, gritando todavía. Revisemos nuestra alma, nuestra vida. Fuiste llamado no para suavizarte las cosas. Jesús, con autoridad, inmediatamente se volteó y le dijo: cállate. No tienes que ver a tu hijo, a tu familia, a la iglesia o a la gente con: ay, mi amor, pero se te va a pasar. Te voy a poner salivita, como si nadie le puso saliva a Alma en su herida de que se le está cayendo la piel, de que se está pelando del sol. Y la niña pensó que con saliva pues se le iba a curar. Jesús no es así. Ni Jesús es afeminado como lo pintan. Jesús tenía autoridad y iba con claridad. Y le dijo: cállate y sal de ese hombre. Inmediatamente el espíritu lo sacudió y se largó. Pero al largarse tiró alaridos. Amada iglesia, ¿cuánta autoridad tú le has dado a Jesús para que saque y despoje? Porque yo no sé con cuántos sentimientos traemos o hemos llegado, con cuántos conflictos hemos llegado, con cuántas dificultades hemos llegado. Pero de que tenemos que tener claro como iglesia es que la doctrina de Jesús, yo no lo cambio por cualquier basura de doctrina humana. La doctrina de Jesús es la verdad, porque a mí me mantiene en la verdad. Me enseña mi pecado y me tengo que alejar del pecado. Yo no sé tú si quieres seguir bailando con los dos señores. Yo no sé tú si te atrae más el príncipe de este mundo que es Satanás, o te atrae más la vida eterna que vamos a tener en el más allá. Yo no sé tú si te quieres quedar con tus fábulas y mentiras,
y tener y seguir teniendo tus ídolos, como se leyó en Primera de Corintios, no sentándome allí, ese ídolo me va a oír, no sentándome ahí. ¿Y sabes a quién fue dirigido este evangelio? A los cristianos romanos. Iba perdiendo el poder la iglesia tradicional, porque el evangelio se empezó a hacer evidencia desde que Jesús llegó y sus discípulos comenzaron a hablar y empezaron los romanos a convertirse, judíos romanos. Tú y yo tenemos la salvación por gracia, por gracia. Pero ahora tenemos que dar un paso más. Estar en el propósito de Dios, en la autoridad y en su doctrina. Y no podemos dejar que la cambien. Y no podemos cambiarla. Porque Dios nos pedirá cuenta. Si tu hijo y tu hija se desvía, órale a Dios, pero como padre y madre, fájate y dile: quien nos manda es Dios y estamos bajo la autoridad de Dios. Porque si lo dejas hacer lo que le dé la gana, o tú haces lo que te dé tu gana, terminarás poseída, poseído, y tu vida no lleva un buen rumbo. Pero aquellos que ya le han creído a Dios, que se mantienen bien firmes, venga lo que venga, esas personas son las llamadas para continuar el evangelio, para continuar la prédica, para seguir expandiendo el evangelio. Porque Dios se hizo vida y carne en ti. Y ahora ya no vives tú, mas vive Cristo en ti.